Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, así como los diversos 14, 16, fracciones segunda y 17 del reglamento interior de este instituto, y en términos de la convocatoria respectiva, la presente sesión ordinaria se llevará a cabo de manera virtual. Saludo a la distancia a mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno, así como al secretario técnico de este organismo, quienes nos encontramos transmitiendo en vivo a través de esta plataforma tecnológica para llevar a cabo la presente sesión ordinaria. Siendo las 12 horas con 3 minutos del día 6 de junio del año 2024, damos inicio a la 21ª sesión ordinaria del Pleno, para lo cual solicito al secretario técnico realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto, integrantes de este pleno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Conforme a la instrucción de la consejera presidenta, procedo a realizar el pase de lista de asistencia, el registro y la verificación del quórum correspondiente. Consejera María Teresa Treviño. Presente. Consejera María Rosángeles Guzmán. Presente. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Presente. Encargado de despacho Bernardo Sierra. Presente. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. Presente. Gracias. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión ordinaria de la consejera presidenta, así como los demás integrantes de este pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como de los demás integrantes del Pleno, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por lo cual solicito al secretario técnico de lectura dicho proyecto y lo someta a consideración del Pleno. Con gusto, consejera presidenta. A continuación me voy a permitir dar lectura al proyecto del orden del día que ha sido propuesto para celebrar los trabajos correspondientes a esta 21ª sesión ordinaria del pleno. Primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, declaración de la instalación de esta sesión. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acta de la 20ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el pasado 31 de mayo del año en curso. Sexto, asuntos específicos a tratar. Apartado único es la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de acuerdo que presentan las y los integrantes de este pleno. Del numeral 1 al 37 corresponde a la presentación de los proyectos de resoluciones de acuerdo, los cuales previamente circulados. Séptimo punto del orden del día, asuntos generales. Octavo es la fecha y hora para hacer la próxima sesión. Y noveno, la clausura de esta sesión. Por lo que una vez expuesto este proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, integrantes del pleno, si tienen algún comentario u observación con respecto a este proyecto del orden del día. No existen intervenciones por parte de las y los integrantes del Pleno, por lo cual me voy a permitir someter a su consideración la aprobación del orden del día en los términos en que fue propuesto. Los que estén por la aprobación, sírvase a manifestarlo de la forma acostumbrada. Gracias. Informo que son 5 votos a favor y por lo tanto el orden del día para la presente sesión ordinaria ha sido aprobado por la unanimidad de votos de las y los integrantes del Pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del quinto punto relativo a la aprobación del acta de la 20ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada en fecha 31 de mayo del año 2024, por lo cual solicito al secretario técnico pregunte a este Pleno si existen comentarios sobre la misma y someta a votación la autorización del contenido del acta en comento. Con gusto, consejera presidenta, integrantes del Pleno, les pregunto si desean hacer uso de la palabra para hacer algún comentario sobre el contenido del acta que está en estudio. No existen intervenciones por parte de las y los integrantes del Pleno, por lo cual voy a permitir someter a su consideración la aprobación de dicha acta. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo, por favor, levantando su mano. Gracias. Informo que son 5 votos a favor y por lo tanto ha sido aprobada por la unanimidad de votos el acta correspondiente a la 20ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 31 de mayo del presente año. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. El desahogo del sexto punto es el relativo a los asuntos específicos a tratar. En tal sentido, de conformidad con el artículo 175, fracción primera
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a mi ponencia para su trámite. En los expedientes individuales RR 558 del año 2024, RR 563 del año 2024 y RR 713 del año 2024, propongo al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados de acuerdo a los términos precisados dentro de los proyectos de resolución propuestos. En el expediente individual RR 633 del año 2024, propongo a este Pleno confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa del asunto que se pone a su consideración. En el expediente individual RR 1977 del año 2023 y su acumulado RR 1982 del año 2023, propongo a este Pleno imponer al ciudadano Ricardo Solís Pérez, en su carácter de titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, la medida de premio consistente en la amonestación pública prevista en el artículo 191, fracción segunda de la ley de la materia, así como dar vista a su superior jerárquico para efecto de que en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que se le notifique el respectivo acuerdo, el sujeto obligado de cumplimiento a dicha resolución emitida dentro del procedimiento antes señalado. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no acatar lo ordenado en dicha resolución, se aplicará en su contra la medida de apremio establecida en el artículo 191, fracción tercera de la ley que nos compete, consistente en una multa de 150 cuotas. Ahora bien, para los siguientes asuntos, cedo el uso de la voz al secretario técnico para que los presente, por favor. Claro que sí, consejera presidenta, con mucho gusto doy cuenta a las y los integrantes del Pleno de los proyectos de resolución que siguen. Y son dos denuncias de obligación de transparencia. Y el primero identificado como DOT diagonal 041 diagonal 2024, así como el diverso DOT diagonal 104 diagonal 2024. En estos proyectos, cuyo sujeto obligado es el municipio de García Nuevo León y el Instituto Municipal de Mujeres Regias de Monterrey Nuevo León, respectivamente, se propone al Pleno sobreseer las denuncias antes mencionadas, toda vez que durante los procedimientos en cuestión, los sujetos obligados subsanaron la publicación de las obligaciones de transparencia que fueron denunciadas. Consejera presidenta, estos son los dos proyectos que me he instruido a presentar a las y los integrantes del Pleno. Gracias, secretario. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera María Teresa Treviño Fernández para que presente a este Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a mi ponencia para su trámite, siendo estos los siguientes. El primero es el expedientes acumulados al RR 1911 del 2023, el cual se encuentra integrado por los diversos individuales RR 1971 y RR 1991, ambos del 2023, relativos a los recursos de revisión en los cuales el sujeto obligado es la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno, por un lado, confirmar la respuesta otorgada por el particular y por otra, se modifica la respuesta del sujeto obligado para efectos de que éste proporcione la información en los términos precisados en la resolución propuesta. El segundo son los expedientes individuales RR 221, RR 337, ambos del 2024, acumulados al RR 257 del 2024, el cual se encuentra integrado por individual RR 292 del 2024, acumulados al RR 297 del 2024, el cual se encuentra integrado por los individuales RR 302, RR 307 y RR 312, todos del 2024, relativos a los recursos de revisión en los cuales los sujetos obligados son la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Movilidad del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, que son 2 expedientes, y el municipio de Doctor González, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados en los términos precisados en las resoluciones propuestas. El tercero es el expediente individual RR 552 del 2024, relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es el municipio de Santiago, Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno sobreseer el procedimiento de mérito ante el desistimiento expreso del particular. Y los de los proyectos de acuerdo tengo los expedientes individuales RR 428
y RR 1083, ambos del 2022, en los cuales los sujetos obligados son el municipio de Vallecillo y el Carmen, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno imponer a la ciudadana María Lina Margarita Martínez, en su carácter de presidenta municipal de Vallecillo, Nuevo León, así como al ciudadano Humberto Medina Quiroga, en su carácter de presidente municipal del Carmen, Nuevo León, la multa prevista en el artículo 198, fracción tercera de la ley en la materia, consistente en 800 cuotas al momento de cometerse la infracción, equivalente a 86,856 pesos, moneda nacional, ello en cada uno de los expedientes mencionados, toda vez que los sujetos obligados no acataron las resoluciones emitidas por este instituto en ejercicio de sus funciones ni los requerimientos establecidos en los expedientes correspondientes. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Gracias, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra al consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez para que presente a este pleno los proyectos de resolución turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. Me permito presentar al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia. Los primeros expedientes son los acumulados al RR diagonal 1828 diagonal 2023, integrado por los individuales 1838 y 1873 también del 2023. Y el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este asunto se propone al Pleno, por un lado, confirmar las respuestas otorgadas por la autoridad respecto a los recursos de revisión 1828 y 1873. Y por otro lado, se propone al Pleno modificar la respuesta en lo que corresponde al recurso de revisión 1838 diagonal 2023, al fin de que el sujeto obligado realice la búsqueda y entregue la información al particular. Siguiente asunto son los expedientes RR diagonal 2358 del diagonal 2023, el RR diagonal 324 y el 364, ambos del 2024. Y los sujetos obligados son la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de China, Nuevo León, y el titular de la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente. En estos asuntos se propone el Pleno modificar las respuestas realizadas por los sujetos obligados a fin de que realicen las acciones precisadas en la parte considerativa de cada uno de los proyectos de resolución que se proponen. Y los siguientes expedientes son los RR diagonal 014 y el 064, ambos del 2024. Y los sujetos obligados son la Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de San Nicolás de los Garza y la Dirección General de Salud del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En estos asuntos se propone el Pleno confirmar las respuestas otorgadas por ambas autoridades al haber sido congruente con la información relacionada con los datos peticionados por el particular en cada uno de estos asuntos. De este modo, solicito a la consejera presidenta continuar con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Con gusto, consejero. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera María de los Ángeles Guzmán García para que presente a este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. Un minuto. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se someten a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. En los expedientes identificados con los números acumulados al RR 2267 del 2023, así como los individuales RR 535, RR 800, RR 850 y RR 880, todos del 2024, donde los sujetos obligados son la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de China, Nuevo León, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, la Dirección del Síndico Segundo del municipio de China y la Secretaría de Participación Ciudadana, así como la Dirección de Contabilidad y Presupuesto de la Tesorería Municipal, ambas del municipio de Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas emitidas por dichas autoridades a fin de que realicen la entrega de la información en los términos que se indicaron en cada uno de los proyectos que se presentan. Finalmente, en el recurso de revisión identificado con el número de expediente 860 del 2024, donde el sujeto obligado es la Dirección de Recursos Humanos del municipio de China, Nuevo León, se propone al Pleno lo siguiente. Por una parte, confirmar la respuesta otorgada por la autoridad ya que entregó los contratos solicitados de la forma que los generó y conserva en sus archivos, y por la otra, modificar la respuesta otorgada respecto a los nombramientos requeridos,
por lo que el sujeto obligado deberá realizar de nueva cuenta la búsqueda de la información y proporcionarla en los términos solicitados, tal como se indicó en el proyecto que se presenta. De este modo, solicito a usted, la consejera presidenta, someta a consideración del Pleno estos proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. Muchas gracias, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Bernardo Sierra para que presente este pleno los proyectos de resolución turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, presidenta. En este sentido, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución de los expedientes RR 1675 del año 2023, RR 2175 del año 2023, los RR 186, 246, 346, 351, 391, 441 y 501, todos del año 2024. Y en todos estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas que fueron brindadas por los sujetos obligados en los términos que se precisan en los citados proyectos. Enseguida se presenta al Pleno el proyecto de resolución del expediente RR 581 del año 2024 y en este asunto se propone al Pleno confirmar la respuesta que fue brindada por el sujeto obligado bajo las razones y fundamentos que se precisan en el citado proyecto. De este modo, pido a la consejera presidenta someta a la consideración del Pleno los proyectos de resolución que acabo de presentar. Con gusto. A continuación, solicito al secretario técnico pregunte a los integrantes de este pleno si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular. Y respecto de los demás asuntos presentados por las y los integrantes del pleno, tome la votación en bloque. Claro que sí, consejera presidenta. Integrantes de este pleno, les pregunto si desean separar proyectos para comentario, discusión y su votación en lo particular. Están solicitando el uso de la voz, todas y todos los integrantes del pleno. En primer orden vamos a conceder el uso de la voz a la consejera presidenta. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretario. Solicito sean separados para su discusión y votación. En lo particular, los proyectos siguientes serían el expediente individual RR 2358 del año 2023, el expediente RR 2267 del año 2023 y su acumulado, así como el expediente individual RR 2221 del año 2024. ¿Es cuánto? Agradecemos su intervención, consejera presidenta. Se toma la nota respectiva. Proseguimos ahora con el encargado de despacho, el licenciado Bernardo Sierra, por favor. Gracias, secretario. Serían los mismos términos que la consejera presidenta, nada más, no sé si escuché bien, el expediente es 221 del año 2024. Es que correcto. quedó- 221 del año 2024, es correcto. Bueno, serían en los mismos términos para emitir voto particular en estos tres expedientes. Claro que sí, encargado de despacho Bernardo Sierra. Se toman las notas respectivas. Proseguimos ahora con la consejera licenciada María Teresa Treviño. Gracias, secretario. El sentido de mi intervención es para solicitar sean separados de la votación los proyectos RR 558 y RR 713, ambos del 2024. Es cuanto, gracias. Gracias, consejera María Teresa Treviño. Se toman las notas correspondientes. Proseguimos ahora con el consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Gracias, secretario. También quisiera separar para emitir voto particular los expedientes o el proyecto de resolución de los expedientes 558 y 713, ambos del 2024. ¿Es cuánto, secretario? Tomamos la nota respectiva, consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Proseguimos finalmente con la consejera doctora María Luz Ángeles Guzmán, por favor. Gracias, secretario. Para separar para su discusión el 558 y el 713, ambos del 2024. Gracias. Se toma la nota respectiva, igualmente, consejera doctora María Luz Ángeles Guzmán. Consejera presidenta, le informo que han sido separados para discusión y votación en lo particular los siguientes proyectos. Proyecto identificado como RR diagonal 2358 diagonal 2023. Proyecto identificado como RR diagonal 2267 diagonal 2023 y su acumulado. Proyecto identificado como RR 0221 diagonal 2024. Estos tres proyectos que acabo de referir, separados por usted, consejera presidenta, así como el encargado de despacho, Bernardo Sierra. Proyectos identificados como RR 0558 diagonal 2024 y el diverso RR 0713 diagonal 2024. Estos dos proyectos separados por la consejera María Teresa Treviño, el consejero Francisco Reinaldo Guajardo,
así como la consejera María Los Ángeles Guzmán, por lo que para las deliberaciones correspondientes respecto de todos estos asuntos separados para su discusión y votación en lo particular, cedemos el uso de la palabra a la consejera presidenta. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretario. Respecto de los asuntos que se identifican como RR 2358 del año 2023, RR 2267 del año 2023 y su acumulado, así como el RR 221 del año 2024, que fueron separados para su discusión y votación en lo particular, procederemos a abrir una primera ronda de oradores. En primer término, se concede el uso de la voz al licenciado Bernardo Sierra. Gracias, presidenta. Me voy a permitir hacer las manifestaciones en relación a estos tres proyectos de resolución para emitir voto particular. Bueno, si bien comparto el sentido de estas tres resoluciones, así como la clasificación que se ordena en cada una de ellas, en caso de que entre la información a proporcionar se encuentren elementos de seguridad que realicen actividades operativas, considero que esta clasificación no solamente se debe hacer en este sentido, sino también extensiva a los elementos que cuentan con calidad de personal administrativos en materia de seguridad pública. Los votos particulares de manera íntegra serán llegados a las ponencias respectivas para su debido trámite. Gracias. Gracias, licenciado. En atención también a los mismos asuntos, me adhiero a las consideraciones expuestas por el licenciado Bernardo Sierra y en ese sentido haré llegar los votos particulares correspondientes a las ponencias instructoras. Respecto a estos mismos asuntos, les pregunto a los integrantes del Pleno si alguien más desea participar en esta primera ronda de oradores. No siendo así, al haberse agotado la lista de oradores inscritos en esta primera ronda, solicito al secretario técnico pregunta al Pleno si los asuntos los consideran suficientemente discutidos y en caso de ser así, someta a votación los mismos de manera conjunta. Claro que sí, consejera presidenta, integrantes del Pleno, me permito preguntarles en votación económica si los presentes asuntos los consideran suficientemente discutidos, igualmente si están a favor de que sean votados de manera conjunta estos tres proyectos. Si es así, sírvanse a manifestarlo, por favor, de la forma ya acostumbrada. Ahí está el licenciado Paco Guajardo también. Informo que son 5 votos a favor y por lo tanto ha sido aprobado por la unanimidad de voto de este Pleno el considerar como suficientemente discutidos estos tres proyectos separados para discusión y votación en lo particular, igualmente que sean votados de manera conjunta, por lo que les preguntaré el sentido de su voto para la aprobación correspondiente, esto de manera nominal. Consejera María Teresa Treviño. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Encargado de despacho Bernardo Sierra. Un voto particular en los tres proyectos. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. Con voto particular en cada uno de los proyectos. Muy bien, informo que no había recabado la votación respectiva para los proyectos identificados como RR 2358 diagonal 2023, RR 2267 diagonal 2023 y su acumulado, así como el diverso RR 0221 diagonal 2024. Los mismos cuentan con 3 votos a favor y 2 votos en lo particular, por lo cual han sido aprobados por la mayoría de votos de las y los integrantes de este Pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias. Ahora bien, respecto de los asuntos RR 558 del año 2024 y RR 713 también del año 2024 que fueron separados para su discusión y votación en lo particular, procederemos a abrir una primera ronda de oradores. En ese sentido, en primer orden, cedo el uso de la voz a la consejera María Teresa Treviño Fernández. Gracias, presidenta. Para comentar que esta ponencia difiere con lo establecido en las resoluciones que se proponen en cuanto a que el nombre de la totalidad del personal del Cuerpo de Seguridad Pública y Movilidad de los municipios señalados como sujetos obligados revisten el carácter de información reservada en los términos de las fracciones segunda y décima del artículo 138 de la ley en la materia. Lo anterior, toda vez que esta ponencia mantiene un criterio respecto a la información relacionada con seguridad pública, en lo que respecta a una distinción en las áreas con funciones netamente administrativas que no están relacionadas con la principal actividad de seguridad pública y aquellas con funciones operativas dirigidas a generar inteligencia que contribuye a preservar la seguridad, por lo que la difusión de los nombres de las personas que ejercen funciones administrativas
a consideración de la voz, no ponen en riesgo la vida o seguridad de las personas. En razón de lo anterior, el criterio de esta ponencia, en cuanto a la información en materia de seguridad pública, se debe instruir a los sujetos obligados para que realicen la distinción entre los elementos operativos y administrativos de acuerdo a su estructura orgánica o bien tomando como referencia el ejercicio de las competencias, facultades y funciones de cada servidor público por estar así en posibilidad de entregar la información concerniente al personal administrativo y, por otra parte, emitir el acuerdo de reserva respecto del personal operativo. Es cuanto. Gracias. Gracias, consejera. Ahora bien, cedo el uso de la voz a la consejera María de los Ángeles Guzmán García. Gracias, presidenta. Pues estos son votos particulares respecto del expediente RR 558 del 2024, cuyo sujeto obligado es la Dirección de Recursos Humanos del municipio de China, Nuevo León. Y el otro expediente es el RR 713 del 2024, cuyo sujeto obligado es el municipio de Cerralbo, Nuevo León, con fundamento en el artículo 3, artículos 49 y 50, reglamento interior de este instituto. Expongo mi voto particular respecto a los expedientes mencionados en los siguientes términos. En estos proyectos de resolución, mi desacuerdo versa sobre la clasificación que se propone para reservar el nombre del personal que ejerce labores administrativas en la Secretaría de Seguridad Pública de los municipios bajo las causales contenidas en las fracciones 2 y 10 del artículo 138 de la ley de la materia, por lo que en su caso llegaré a la ponencia sustanciadora solicitando respetuosamente se agreguen a los expedientes respectivos. Lo anterior es tomando en consideración que esta ponencia mantiene dos criterios diferentes con relación a los nombres de los policías que realizan funciones operativas para garantizar la seguridad pública y los que ejercen funciones meramente administrativas. En este caso corresponde al segundo supuesto, ya que se trata de información relacionada con el personal administrativo de la institución de seguridad pública, por lo que tal situación de ninguna manera pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, pues se considera que con el simple hecho que el personal realice funciones meramente administrativas, no se puede deducir que tengan injerencia, acceso o conocimiento de las actividades operativas, toda vez que esto se requiere de más elementos que revelen que efectivamente el personal administrativo tenga acceso a la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Ahora bien, cedo el uso de la voz al licenciado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Gracias, presidenta. Quisiera manifestar que tengo voto particular sobre los expedientes o las resoluciones de los expedientes 558 y 713, ambos, perdón, del 2024. Y en ese sentido, es el criterio ya, comparto el criterio señalado por mis compañeras consejeras que me antecedieron en la voz y quiero hacer valer que voy a llegar mis ambos votos particulares a la Secretaría, solamente reiterando que mi postura ha sido siempre en el sentido de que en cuanto a los nombres de los elementos de seguridad, debe haber una distinción entre elementos operativos y administrativos. Los operativos se mantenga la reserva de información y en el caso de los administrativos sí debe ser pública. En ese sentido, eh, manifiesto el que difieron en ambos proyectos y haré llegar ambos votos particulares a la Secretaría como corresponde. Es cuanto. Muchas gracias, consejero. Integrantes de este pleno, les pregunto si alguien más desea participar en esta lista de oradores. No siendo así, al haberse agotado la lista de oradores inscritos en esta primera ronda, solicito al secretario técnico pregunte al pleno si los asuntos los consideran suficientemente discutidos y en caso de ser así, someta a votación los mismos de manera conjunta. Claro que sí, consejera presidenta. Integrante de este pleno, me permito preguntarles en votación económica si los presentes asuntos los consideran suficientemente discutidos. Igualmente, si están de acuerdo que ambos asuntos sean votados de manera conjunta. Si están a favor de estas propuestas, si no se manifestarlo, por favor, levantando su mano. Valencia María Teresa Treviño, ahí está, gracias. Informo que son 5 votos a favor y por lo tanto ha sido aprobada por la unanimidad de votos de este pleno y considerar como suficientemente discutidos ambos asuntos, igualmente que sean votados de manera conjunta, por lo que a continuación les preguntaré el sentido de su voto para la aprobación de ambos proyectos de resolución, esto de manera nominal. Consejera María Teresa Treviño, Con voto particular en cada uno de los proyectos. consejera María Luz Ángel Guzmán,
Con voto particular en ambos. Gracias. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Voto particular en los dos proyectos. Encargado de despacho Bernardo Sierra. A favor. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. A favor de los dos proyectos. Muchísimas gracias. Informo que no me recaba la votación respectiva para estos dos proyectos, identificados como RR0558, diagonal 224, y el diverso RR0713, diagonal 224. Los mismos cuentan con 2 votos a favor, 3 votos en lo particular, por lo cual estos dos proyectos no han sido aprobados. Adelante, consejera presidenta, por favor. Al no haber sido aprobados los proyectos de resolución de los expedientes RR 558 del año 2024 y RR 713 del año 2024, se instruye a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este instituto para que proceda a reasignar los asuntos de mérito entre las demás ponencias distintas a aquellas que presentaron los proyectos, siguiendo para tal efecto las reglas de turno aplicables. Ahora bien, respecto a los demás proyectos listados en bloque, solicito al secretario técnico proceda a tomar la votación de manera nominal. Claro que sí, consejera presidenta, procedo a tomar la votación de manera nominal para la aprobación de los demás proyectos listados en bloque y que fueron presentados por las y los integrantes de este pleno durante la presente sesión ordinaria. Consejera María Teresa Treviño. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Encargado de despacho Bernardo Sierra. A favor. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. A favor. Gracias. Informo que no voy a recabar la votación respectiva para los demás proyectos listados en bloque. Los mismos cuentan con 5 votos a favor, por lo cual han sido aprobados por la unanimidad de votos de las y los integrantes del Pleno. Consejera presidenta, le informo que con lo anterior se tienen por desahogados los asuntos específicos a tratar y que fueron listados en el sexto punto del orden del día de la presente sesión ordinaria. En relación al séptimo punto del orden del día, se informa que no fueron incluidos asuntos generales para la presente sesión. Finalmente, cedemos el uso de la voz a usted, consejera presidenta, para que nos haga el favor de conducir los últimos 2 puntos del orden del día de la presente sesión. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretaria. Respecto al punto octavo, se informa que la siguiente sesión ordinaria del Pleno se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 del reglamento interior de este organismo autónomo. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día. En tal sentido, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 6 de junio del año 2024, damos por concluida la 21ª sesión ordinaria de este Pleno. Se levanta la sesión.